Nosotros como editorial ubicamos, reconocemos estas empresas y las destacamos. Las destacamos dándoles voz dentro de nuestra publicación. ¿Qué opina usted de esa acción, senador? Me parece muy bien, me parece muy importante. El empleo, por ejemplo, en Colombia está ofrecido principalmente por esos núcleos empresariales. Sí. La micro, la pequeña y la mediana. Y yo pienso que ese empresariado debe recibir nuestro respaldo. Buenos días, amigos de Publicaciones Potencia Mundial de la Vida, amigos de Editorial Progreso Iberoamérica. Nos encontramos acá en Bogotá, Colombia, con el senador Wilson Arias. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenos días, Mucho gusto senador. saludarte. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes por esta entrevista. Nosotros curiosos, muy curiosos de su trabajo. Queremos también saber de su carrera política, de dónde viene usted, por dónde quiere que empecemos a platicar. Como ustedes lo consideren. No se Senador, cuando hablamos de Wilson Arias, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un aprendiz del SENA. Ese es un instituto que en Colombia forma obreros. De modo que se relaciona mucho con la juventud trabajadora y por esa vía principalmente de alguien que estuvo en la organización estudiantil de la juventud trabajadora. Posteriormente fue trabajador del propio SENA, es decir, yo fui funcionario de esa entidad a la que he querido tanto. Y a partir de allí, digamos, una actividad pues muy permanente de defensa de intereses populares, muy vinculados al mundo del trabajo inicialmente. Posteriormente fui concejal de la ciudad de Cali, el municipio del cual el que nací y el que provengo. Y por allí fui dirigente sindical adicionalmente de la Central Unitaria de Trabajadores, fui presidente nacional del Sindicato de Empleados del SENA. Me hice representante a la Cámara en el año 2010, logré ser elegido. Después de ser concejal, después no pude repetir, no llegué, y de nuevo hace 2 periodos, este es mi segundo, en el Senado de la República, siempre con el lado de lo que algunos llamarían izquierda social, es decir, movimiento social relativamente politizado, muy empeñados en lo que algunos hemos llamado el salto de lo social a lo político, es decir, que la dirigencia del mundo de las organizaciones sociales pudieran también expresarse al mismo tiempo ante la actividad política. Digamos que es un resumen de lo que ha sido mi vida. Muy bien, senador, qué interesante. Senador, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta usted ahorita con su liderazgo acá en la Cámara? Mis principales desafíos son acompañar un momento de transformación que se nos hace, digamos, si pudiera decirle, como le he dicho a mis hijos, es como el cuarto de hora de mi vida. Yo he dedicado mi vida a este empeño de que cambie la política. Y hoy tenemos un gobierno del cambio que ha arrojado resultados muy importantes en medio de contradicciones y de hierros que pues toda institución humana está sometida a ellos seguramente, pero en un momento muy valioso de mi vida personal, sí. Entendiendo la pregunta como que, bueno, ya creé a mis hijos, que son sería mi otro gran empeño fundamental. Sí. Tengo una mujer a la que amo, que está muy concernida con nosotros, de modo que mi desafío más importante en lo político está muy vinculado al desafío de mi vida. ¿Cómo logramos que se consolide lo que se viene haciendo, que tenga buenos resultados y buena recordación, digamos, para sintetizar y hacerlo desde el campo legislativo al que pertenezco? Sí, claro. 3 años. 3 años son muy pocos para ver un cambio real. ¿Qué pensamos de la continuidad, senador? De una parte, pienso que hay un momento interesantísimo de la vida nacional. El ejercicio de gobierno ha ido, creo yo, dando oportunidad a una especie de nuevo pensamiento político y yo creo que también económico. Entonces, espero que se refleje en materia de acompañamiento electoral. Creo que es fundamental que logremos la consolidación en ambos campos, en el político y económico. En el económico, que es un orden muy importante de mi actividad legislativa, por la naturaleza de mi comisión y por lo que ha sido mi vida legislativa, pues pienso que tenemos reportes muy importantes. El último es de empleo. Tenemos el agosto con menor desempleo desde el año 2001. Disculpe, desde que hay unos reportes del DANE que son comparables a esta fecha, tenemos el agosto con menor desempleo. Esto es muy importante. Sí. Ya estamos en desempleo de un dígito, que inclusive han sido objeto de legislación en algunos países. Cuando baja de un dígito el desempleo en Colombia, se operan algunos cambios. Por ejemplo, el tratamiento que se le da a los contratos de aprendizaje, para mencionar uno que es muy familiar conmigo.
tenemos una inflación pues a la baja y con una tendencia permanente. En el 2022, cuando recibimos, se llegó al 13.4 de inflación. Vamos en el 4.8. Es decir, hay una merma sustancial. Simultáneamente hay un crecimiento muy importante en el salario mínimo real que impacta a todos los otros órdenes. Y por esa vía se ha logrado como demostrar que a veces a la economía le va muy bien cuando a la gente le va bien. Cuando la población en general y la masa laboral tiene mejor capacidad de compra, mayor ingreso disponible, dirían los economistas, pues si tiene capacidad de compra, compra. No es lo mismo que cuando toda la riqueza se concentra mucho y a veces, por ejemplo, en los fondos privados de pensiones que manejan muchos recursos públicos, se sitúan en los mercados de capital internacionales, desnacionalizando la utilización de esos recursos. O cuando la concentran mucho los banqueros, pues los ponen en los circuitos internacionales, en las bolsas a mejor postor. Pero cuando la gente mejora su ingreso, le compra al vecino normalmente, le compra al tendero, le compra al mercado, en fin. Y tú hoy en Colombia lo ves. Sí. No solo en los grandes moles comerciales, mucho más. Antes, yo sé que esto no es ofensivo, pero digamos que la práctica de irse a los centros comerciales de la pobrecía para mirar vitrinas, solo para mirar vitrinas en Colombia y en América Latina, ¿vale? Sí, en toda América Latina. Pero hoy lo dice o no la gente de la calle. Wilson, ahora venimos a comprar. Sí. El restaurantico, el paseíto, las vacaciones, las de todas las dimensiones, desde lo popular, está realmente dinamizando la economía. Y lo acaba de reconocer el Banco de la República, que no ha sido amigo de Gustavo Petro. Petro cada que puede les da las cuentas de cobro del Banco de la República, con toda razón de Petro. Sí. Pero ha tenido que informar de estos logros el último informe del Banco de la República, de modo que no solamente Wilson Arias y la percepción con sus vecinos del pueblo, sino que también es un hecho económico incontrastable e insoslayable. Sí, qué interesante. Esto es un trabajo en equipo. Dar empleo es un trabajo en equipo. Es un trabajo del gobierno, de los legisladores, de mucha gente, pero también de los empresarios. ¿Qué pasa con ese empresario que sí da empleos dignos? ¿Qué pasa con ese empresario que sí está trabajando, que comparte valores, principios, que finalmente es colombiano y que está aquí al pie del cañón? Voy a agregarle algo más inclusive. Nosotros no pretendemos una especie de economía autárquica donde solamente sean los nacionales, pero me gusta el planteamiento que hace, es decir, respetamos la inversión extranjera, queremos tener inversión extranjera con los cánones que han señalado y inversión nacional y producción nacional, y es legítimo entonces que en ese balance los que queremos el país privilegiemos la producción nacional. Eso no es un delito, eso no es un gran crimen, y el discurso contrario ha estado muy presente en la vida nacional y ha dejado una especie de sesgo pro extranjerización que durante estos días también se ha puesto mucho en cuestión. Lo que repetían aquí, pues, me van a perdonar, como loros interlocutores nuestros, acaba de ser desmentido por Donald Trump, que era su corriente política. Además, digamos que los sectores más derechizados del país siempre han sido la agroexportación, no produzca tanto para los connacionales, produzca para Europa, para Estados Unidos. Nosotros no somos enemigos de eso, pero de luego que nos interesa mucho también el mercado interno. Y lo que ha venido ocurriendo es que el propio discurso de Donald Trump ha echado a menos todo ese discurso anterior, tanto que lo hace de una manera sectaria ya. El defensismo de Donald Trump ya raya en lo absurdo, ¿no? Casi que él sí quisiera ser como autárquico o por lo menos maltratar a sus aliados históricos y con quienes hemos establecido relaciones comerciales sanas a nivel mundial. De modo que se ha puesto a prueba también eso, y yo pienso que ese empresariado debe recibir nuestro respaldo. Cuando estuvimos en pandemia, creo que se pusieron a prueba muchas cosas. El gobierno hizo un ejercicio gubernamental muy pro gran empresa. Y nos tocó hacer un esfuerzo muy grande para defender a la micro, pequeña y mediana empresa, a los que antes éramos tildados izquierdosos, que no entendíamos la economía. Precisamente por eso. Porque la micro, pequeña y la gran empresa tienen algunas virtudes que no alcanzan a tener las grandes, aunque las grandes acumulen grandes capitales. El empleo, por ejemplo, en Colombia está ofrecido principalmente por esos núcleos empresariales. La micro, la pequeña y la mediana. Esto no es tratar con desdén a la gran empresa, es reconocer un hecho cierto y constatable. Las estadísticas lo dicen, digamos, por todas sus causas nos están diciendo eso. De modo que darle un tratamiento diferenciado, hacer políticas redistributivas también, digamos, en el campo empresarial, esto es asistir a la micro, pequeña y mediana empresa, darle asistencia técnica, darle todas las condiciones para que existan, y a las del sector agropecuario. En esos hemos sido muy insistentes y han tenido muy buen desempeño. Estamos creciendo en el agro, por ejemplo, que ha sido tan castigado históricamente en los últimos años, a ritmos del 10% a veces. Es decir,
tenemos algo así como una especie de locomotora comparado a lo que alguna vez China dijo, ¿no? Internacionalmente. Los chinos, que son una cultura muy interesante, terminan no haciendo exhibicionismo, pero sí poniendo como cartas sobre la mesa. Estamos creciendo a estos ritmos. Bueno, una economía tan grandota creciendo a esos ritmos es impresionante. Que con ser una economía mucho más pequeña la nuestra, pero está obteniendo ritmos que me parece dicen mucho de lo que es nuestro planteamiento económico. Algo así como superar el capitalismo raquítico que hemos tenido y premoderno y casi que medio pseudo-feudal a veces, que implica ese tipo de relaciones, ¿no? Premodernas, cuasi feudales, casi que la servidumbre de gleba en el campo. Creo que se ha reivindicado mucho el campo y estos segmentos que te estoy diciendo, por lo cual, bueno, nos sentimos muy conformes también. Sabemos que el sector empresarial es principalísimo en una economía de mercado, aunque yo preferiría que fuera una economía con mercado que no de mercado, donde el mercado no sea el que lo imponga todo. Sí, senador, qué interesante. Senador, hablemos de logros. ¿Qué logros en estos años podemos puntear, palomear? En lo personal y como gobierno, porque algunos de nosotros estamos tan concernidos con el movimiento gubernamental que a veces hablamos más de la obra gubernamental que de la obra legislativa, pero no está mal. Creo que habla de un compromiso serio con el país. Así es. Y finalmente legislamos para que nos vaya bien en general. En lo legislativo yo diría que hay unos logros muy importantes que tienen que ver con las reformas que estamos sacando adelante. Y esto puede sonar paradójico porque en mi comisión, que es esta donde estamos físicamente hoy ubicados, fracasó, por ejemplo, la reforma laboral y está fracasando la reforma a la salud. Pero yo creo que hubo una grande movilización social. Lo público se puso muy dinámico reclamando las reformas, pero creo que se reconoce que tuvimos un muy buen desempeño los legisladores en la Cámara Baja como en la Cámara Alta del Senado de la República, y me siento muy honrado de haber acompañado todo ese esfuerzo. Es decir, el momento más adverso de la reforma fue cuando en esta comisión mía archivaron la reforma laboral. Sí. Y fue tal la explicación, el debate y la explicación pública se volvió tan importante que la movilización social desbordó los acontecimientos y la plenaria, y el gobierno consideró convocar una consulta popular. Si la Comisión Séptima, 8 senadores tumban nuestra reforma, veamos qué dicen los millones de colombianos. La suma de todo ello dio en que se salvara la reforma llevándolo a la plenaria, a la comisión de la plenaria, y de buscar una nueva comisión que finalmente, dentro de muchas luchas, ires y venires, sacó una buena reforma laboral. De modo que, fíjate, esa es de las más importantes. Y en lo personal tal vez quisiera subrayar ya no solamente las reformas sociales que impulsa el gobierno, sino una batalla que yo desde que era representante de la Cámara, te dije 2010, por la redistribución, la democratización de la tierra, que me parece que es fundamental. Allí estuve denunciando algo que hoy se reconoce mucho más en el dominio público, pero empecé casi que en solitario, el acaparamiento de tierras baldías de la nación. Internacionalmente dirían algo así como el robo, el fraude de las tierras fiscales de la nación, le llaman en algunos países. Esas tierras que pertenecen al Estado, que no son privadas, y que están siendo apropiadas indebidamente por personas y por compañías que no son sujeto de reforma agraria. Las nacionales en Colombia están destinadas solamente a campesinos pobres, indígenas, afrodescendientes. Algunas corporaciones se han venido quedando con la tierra, de modo que de los más importantes debates que iniciamos casi en solitario y que a mí me enorgullece que sean objeto de un debate público y de atención tan grande, es la defensa de las tierras baldías de la nación y de las causas de las tierras en esa oportunidad, de modo que si hay un momento donde me sienta conforme con esos avances, ahora están tratando de regresarle las tierras que han acaparado irregularmente las corporaciones a los campesinos y a las poblaciones que eran sujeto constitucional y legal de ellas, de modo que me siento muy, muy alegre, apreciado de poder contarte esto que son, creo yo, 2 capítulos muy importantes de lo que hemos hecho. Sí, porque cambia vidas de manera directa. Cambia vidas de manera muy importante. En estos momentos no es solamente que crezcamos a ritmos altos, porque en otra época hemos tenido crecimiento económico sin desarrollo social. Sí. Entonces se llenan los bolsillos, unos cuantos se concentra en riqueza y no hay ningún desarrollo social. Ahora tenemos simultáneamente el crecimiento económico y ganancias empresariales, pero un desarrollo social que en el campo ha tenido un capítulo fundamental. Más aún, me arriesgo a decir algo. El campo que ha sido tan conservador en nuestro país en el último periodo, eso no siempre ha sido sin la historia, pero ha sido muy conservador últimamente, y presenciando la redistribución de la tierra y el acompañamiento que se le ha dado al agro colombiano,
creo que está cambiando su visión política, no solo para mirarnos favorablemente, sino como para cambiar el modo como mira la política. Y entendiendo que sí se puede producir para el mercado nacional, que sí se puede... entendiendo, hay un cambio, si no ideológico, por lo menos sí como político y de claves de comprensión de lo que está pasando. Eso me hace muy alegre. De modo que se cambian vidas y a veces el pensamiento de esas vidas con obras concretas de gobierno. Qué interesante. Qué interesante ver que hay avances en muchas materias. ¿Qué pasa con la salud para el colombiano de a pie? Está en un momento muy crítico de la salud y explica por qué necesitamos una reforma. Lo que te voy a decir es brutal. La pérdida del sistema de salud colombiano después de que se le entregó a agentes privados, se buscó una intermediación privada, una intermediación financiera innecesaria, que fue objeto de una especie que logró tanta fuerza que logró capturar el regulador. La teoría de que le entregamos a operadores privados funciones de la economía o funciones sociales del Estado y tenemos un regulador que los maneja muy bien. Ha dado en crisis en América Latina también. Entonces han capturado el regulador y se ha desatado una corrupción impresionante que yo creo que es de los sectores más corruptos del país. Tiene que ser corregido. Te voy a dar un solo dato. Sí. Acabamos de descubrir que le dieron supuestos servicios médicos, sector privado, a al menos 270,000 personas que estaban ya fallecidas. La denuncia la hicimos hace un tiempo. Habíamos encontrado algo así como unos 30,000. Por esa vía se han embolsillado más de 70,000 millones de pesos. Por Dios. Ahora ya resulta que en un lapso de más o menos 3 años no eran 70,000, como pensábamos inicialmente. Ahora son 270,000. Por ese hecho que además es un poco, ¿cómo decir? Es mucho más que truculento, ¿no? Es escabroso lo que han hecho. La suma de ese hecho de corrupción con otro que es muy importante en estos momentos, que son los sobrecostos de los medicamentos, asciende casi a 3 billones de pesos de un fraude de los recursos del Estado. Entonces entregamos en condiciones absolutamente leoninas contra el Estado, y no es solo contra el Estado, en términos de recursos, dijimos recursos públicos, pero en términos de salud, pues imagínate, es decir, y desde el campo ético, esto es la bancarrota ética de quienes se decían, ¿no?, los cuasi científicos que eran los que podían elaborar esto, ¿no? Da la casualidad de que hemos encontrado algo así como criminales vestidos de bata blanca en el campo médico, prestándose para esto. Esto es una derrota social mucho más, no es un problema solamente de la SPS. Esta cifra es escabrosa. De modo que esto da cuenta de la necesidad de una reforma. No ha sido posible porque, en mi opinión, tienen capturado el órgano legislativo. Han sido financiados. 5 de los partidos que se sientan conmigo en esta comisión fueron financiados por distintas entidades y principalmente por una extranjera de nombre Keralty. Es inconstitucional y ilegal que una extranjera financie partidos políticos colombianos. La Constitución y la ley lo prohíbe terminantemente. Puse la denuncia al Consejo Electoral y no hay poder humano para que sancionen ese comportamiento. Pero lo menciono para decir que si hay un rubro en el cual estemos atrasados en salud, y por obra no propiamente por falta de iniciativa gubernamental, sino por una cortina inexpugnable de una parte del Senado de la República, que no de la Cámara Baja, sino del Senado de la República. Qué interesante y qué grave, ¿verdad? Muy grave. Senador, el momento político de hoy, apenas hubo una noticia en donde se veía conflicto en el tema de la consulta. Ahí, ¿cuál es el papel de usted? Bueno, primero, decirle al país y al mundo que sí hay consulta y que pese a la noticia que produjo una escaramuza, sea dimensionado en cierta medida para que la gente desfije de su retina el tema de la consulta, porque según entiendo yo, bueno, es un hecho más o menos notorio, más allá de lo que yo entienda, que hay un gran interés en lo que pase con el Pacto Histórico, que es la organización política que se ha configurado como la más grande, y yo creo, no quiero ser inmodesto, también muy importante en términos de la actividad política. Estamos produciendo cambios públicos de un orden impresionante. En la discusión pública, el Pacto Histórico y su presidente de la República marcan todos los días la agenda, y casi que la contestación de los candidatos presidenciales adversos es siempre la referencia de Petro. Petro va, Petro viene, Petro... Bueno, la desfiguración también de Gustavo Petro, pero el sentido común está explicando que eso no es así.
Y ese momento preconsulta yo creo que ha dominado bastante el espectro, al punto que necesitan, creo que esto es una especie de intento desesperado por decir, no hay consulta para que no se precipite una gran parte de la población a la consulta. Entonces el papel nuestro es de una parte, decir y explicar que se consulta, moverlos para que la gente sepa que lo haya, sí. Pero otra parte presentar tesis políticas. Estamos en un momento muy interesante de la vida nacional, ya te había dicho. Es decir, tenemos la inflación más decreciente, tenemos desempleo a la baja, tenemos crecimiento económico, tenemos muy grandes ganancias empresariales, tenemos redistribución del ingreso. Muchos países quisieran estar en estas condiciones. Y la tendencia, en todo caso, no es, digamos, una casualidad. Creo que explicarle esto al país y volverlo sentido común popular, es decir, que la gente entienda que no era verdad que bajando salarios se mejorara el conjunto de la sociedad, no. Que la gente entienda que darle ingresos decentes a la población, inclusive mucho más en momentos de crisis. Te lo pongo en dos planos. Esto lo decía un hombre pues, que es un científico muy importante de la economía, John Maynard Keynes, decía, y esto se lo dijo al mundo en época de la Gran Recesión. Uh-huh. Nadie se acuerda del presidente Hoover en Estados Unidos. Se volvió insignificante. Sí. En América Latina se acuerdan de Franklin Delano Roosevelt porque sí atendió lo que dijo Keynes y sacó a Estados Unidos y al mundo de la recesión. Y esto fue hace muchas décadas, van a ser 100 años. 100 años en esta prédica y hoy en Colombia se pone a prueba. De modo que esto no es solo para Colombia, es para el mundo. Sí. Creo que podemos hacer una campaña electoral muy importante. Me sesgo a lo económico porque es como mi procedencia. Pero te podría decir también, en términos de cultura política y de participación, creo que hay un rubro interesantísimo de la sociedad colombiana, y no solo por la consulta popular que lograron sofocar la derecha, sino porque en la vida pública se ve a la gente discutir. A mí me para la gente en la calle para hablar de política. Sí. Te digo que esto no me pasaba antes, ¿no? En la ciudad de Cali soy más o menos bastante conocido. Cuando fui concejal fui muy conocido públicamente, y la gente me quería. Pero que un muchacho me jalara la camisa para decir, háblame de economía. Antes bostezaban conmigo, me querían pero bostezaban. Yo iba al barrio popular, ajá. Los muchachitos me querían mucho. Pero decían, bueno, ahí viene Wilson a hablar de economía, qué jartera, escuchémoslo porque lo queremos. Sí. Ahora me paran conmigo interés hablar. De modo que esto no es solamente de las cifras, de las estadísticas, sino también de un hecho público de discusión, y eso me... Más consciente el colombiano de hoy. Sí, hay un crecimiento... yo diría, para decirlo con un teórico al que quiero mucho, Antonio Gramsci, que hay una disputa del sentido común, uh-huh. Pero que en esa especie, a veces dicen que hay una batalla de ideas ahí, en todo eso se va ganando así como en profundidad, ¿no? Sí, es el sentido común, pero un sentido común vinculado, digamos, a los grandes órdenes de debate. A mí me parece que eso es saludable para el país, yo lo siento, y también la atención de la vida legislativa. La gente bostezaba mirando al Congreso de la República hace muchos años. Últimamente, desde hace algún tiempo, uh-huh. Cuando crece la izquierda se empieza a dar una polémica que hace que se vuelva mucho más atractivo la acción legislativa. La gente, te digo, literalmente esperando en la calle la reforma laboral. Me preguntaban, Wilson, ¿cuándo aprueban la bendita reforma? Decía, tantico ahí que si tú no te mueves, no hay reforma. Sí. Oye, reforma, me siguen preguntando por ella, ¿no? Que es una clave democrática importante. Sí, qué bien. Esta pregunta es bien importante para nosotros. ¿Qué valores, qué principios, en qué momento coadyuva el senador Wilson con el presidente Gustavo Petro? Pues para fortuna mía, y tampoco es una casualidad, el gobierno me pidió que aprovechara el único cambio que autorizan acá de comisión. Okay. Para un parlamentario. Yo estaba en comisiones económicas, así como cuando me instalé en el Senado, mi fuerte, y digamos que el partido pidió que estuviera en comisiones económicas. Y más o menos como que ya daban por sentado, Wilson debe ir a económicas. Quedaron tercera y cuartas. Fui a cuartas, y un buen día me dijeron, el gobierno quiere que te pases para séptima, donde vamos a discutir la reforma en Senado. Sí. Eso me dio una ocasión muy privilegiada, y es estar donde estamos discutiendo las grandes reformas sociales. Me privó de hacer el debate económico, que me gusta mucho, me interesa muchísimo. Siempre, desde que era obrero, joven, estudiante del SENA, me interesé en la economía por la vida del debate de la defensa del SENA, que era una institución pública, sí. Que me interesé. Pero me cambiaron, digamos, de comisión, y eso me dio, digamos, una especie de atalaya social, un lugar desde donde puedo mirar
tanto el debate legislativo, ese de cuarta era mucho más cerrado, ¿no? Eran los académicos, eran los grandes gremios económicos, los presidentes de las centrales hablando con nosotros, pero aquí es el dominio de lo común, es la gente del común, de modo que estoy en un lugar. Allí encuentro, digamos, un aporte muy importante del cual he podido ser parte en la comisión y en la vía legislativa. Creo que, digamos, se me reconoce, digamos, un debate con altura y serio. Pienso que hemos logrado transmitir algo que ha sido siempre una preocupación. Yo vengo, digamos, para explicártelo, de un sector político al que yo fui militante de izquierda roja cuando joven. Sí. Fui expulsado de ella por tener críticas a la izquierda roja cuando yo era casi niño. Empecé a militar muy joven. Sí. Y de esa expulsión o de ese marginamiento de los partidos que no de la izquierda social, porque fui muy activo socialmente, me salvó, por decirlo, me volvió a incluir Carlos Gaviria, que fue un gran hombre de la vida pública nacional. Con él volví a ingresar al Frente Social y Político. Y con él, digamos que lo que más compartí con él es una noción de que la política está atravesada por la ética. Sí. ¿No? Carlos defendía la ética y la estética en la política. Lo ético, que más o menos es del dominio del debate, pero lo estético en términos de que hay cosas como feitas que no se deben hacer, más o menos. Sí. Y aquello de que la esposa del emperador no solamente debe ser honrada, sino parecerlo, ¿no? Solamente. Y que eso manda un mensaje muy potente a la sociedad. Sí. Digamos que siempre he militado en esos valores de la política y me alegra mucho haber podido, digamos, llegar a un lugar destacado de la política sin acudir a las trapisondas que otros y otras a veces cometen, ¿no? Hay quienes dicen que algunos pudieron haber sido presidentes hace tiempo si se hubieran ido por los caminos cortos, en fin. Yo creo que el camino empinado a veces es muy bonito también porque nos deja estas... De modo que si se trata de valores, creo que esa enseñanza de Carlos Gaviria y otra también de Carlos Gaviria para complementar la prédica o el valor de que la soberanía es a los países lo que la dignidad a las personas. La persona pretende un trato digno y una nación también debe aspirarlo. Lo que hizo Petro en Naciones Unidas recientemente da cuenta máxima del desempeño del gobernante colombiano en función de esa dignidad nacional y de la dignidad de la humanidad. Como que muy conforme con esos valores de nuestro gobierno. Muy bien, senador. Senador, hemos hablado de empresa, hemos hablado de principios, de valores, hemos hablado de objetivos, hemos hablado también de los logros. Nosotros como editorial ubicamos, reconocemos estas empresas y las destacamos. Las destacamos dándoles voz dentro de nuestra publicación. ¿Qué opina usted de esa acción, senador? Me parece muy bien, me parece muy importante. El infantilismo izquierdista que pretendía, digamos, que no hubiera empresa pública, creo que en el mundo ha sido superado con éxito, además por comprobaciones. De modo que, y tal vez con todo lo polémico que pueda ser que yo lo mencione desde izquierda, yo no adhiero per se, digamos, al modelo chino. Pero China, que se ha pretendido tan estatista, ha tenido una relación con lo privado, digamos, novedosa y muy interesante. Que creo que da lecciones, ya no, ¿cuál campo socialista? Yo no sé si esto se puede denominar así. No me interesa tanto esa denominación. Me interesa más bien el hecho que ya es de dominio internacional. Y es el modo como se articula. Y creo que en cierta medida corresponde con algo que decía Rafael Correa para el Ecuador. Decía más o menos, yo quiero una sociedad con mercado, pero no de mercado. Bien. Con mercado es que opere. Pero además porque está comprobado que hay órdenes en los cuales el Estado es inoperante económicamente, insulso, y digamos que no tiene mucho sentido que esté el Estado. Pero pretender que la sociedad sea de mercado es que el mercado y el privado determinen la vida, que dicte la vida económica en general y la vida pública. Es lo que ocurre con la salud. El ejemplo más dramáticamente, digamos, y muy trascendental, además, digamos, negativo, es el que te acabo de decir de la salud. Sí. Yo no salgo de mi asombro y me ha producido mucha pesadumbre también como desde lo humano, ¿no? Desde lo moral, desde lo personal. Es que en esta comisión se revisan los asuntos de la salud. Y aquí vinimos a resolver eso. Sí. Entonces, tal vez el fracaso más grande de esa especie de pretendida
predominancia del mercado sobre la sociedad sea la salud en Colombia y nos está produciendo un resultado que está catastrófico. De modo que estoy muy sensibilizado con el tema. Sí. Eso no hace que yo ignore la importancia del sector privado. De hecho, fíjate, en la salud que queremos, que todas las clínicas y hospitales de este país reciban directamente del Estado los recursos, no intermediados por el intermediario financiero, que fue quien provocó esta situación tan aberrante. Eso es privilegiar al privado. Sí. Los que se están quebrando hoy son cantidades de clínicas y hospitales de empresarios denodados. Se benefician solamente de una franja, que son los que han llamado integración vertical, muy vinculados a un negocio que ha resultado, digamos que, purulento, por decirlo menos. Bien, el sector privado es fundamental en la sociedad. En la sociedad que tenemos hoy, alguien puede discutir filosóficamente, y yo estoy de acuerdo en que se haga, una especie de postcapitalismo, como le quieran llamar, que ni siquiera sé qué nombre se le podría dar, que ha estado siempre en el horizonte de la discusión filosófica, que me parece saludable. Yo creo que el capitalismo salvaje que hoy tenemos tiene que invertirse para hacer otra cosa distinta. ¿Cuál sea la denominación? Alguien ha hablado como de una sociedad humanista, etcétera. Cualquiera, la etiqueta que se le dé. Entre tanto eso ocurre, lo que mejor que podemos hacer es esa especie de concepción de economía mixta que permite al Estado tener las claves no solo de la regulación, sino de la función social del Estado social de derecho, que es la promesa elemental que hizo nuestra Constitución política. Y si eso funciona bien, como hemos visto, se puede mejorar mucho la vida de millones de personas en Colombia. Sí, en el mundo. En el mundo, desde luego. Sí, porque si les funciona a ustedes, lo copian los demás, ¿no? Pues fíjate, me cuido mucho en esto, pero hay una especie de mirada renovada hacia Colombia que a mí me alegra. Que no nos lleve al chauvinismo y al nacionalismo insulso, ¿no? Uh-huh. Hay un nacionalismo sano y un nacionalismo insulso y chauvinista, y siempre ha existido. Sí. No, que no nos lleve eso, pero que Colombia es objeto de gran atención, ya no solamente por estos otros asuntos que son tan notorios, de cuando Petro va a Naciones Unidas tiene todos los reflectores puestos en el mundo. Sí. Pero ya venimos a Colombia y hablamos de la vida cotidiana y de lo que está ocurriendo, y sentir que mejora la vida de la población también es importante. Entonces hay una especie de atención no solamente por la postura internacionalista de Gustavo Petro, sino también por sus claves socioeconómicas. Algún día tendremos otra formación socioeconómica que no sea esta. Mientras tengamos esta formación socioeconómica, la clave de procurar que concurra el sector público y privado en una especie de noción de economía mixta me parece que es de muy buen sentido para la sociedad, y como dice, no solamente colombiana. No, pues muchas gracias por el tiempo que nos dedicó. Gracias por sus palabras y por habernos recibido primero, ¿no? No, a ustedes. Yo les estoy muy agradecido. Divulgar con esta aplicación un poco la mirada de quienes estamos haciendo esta acción legislativa en un momento tan palpitante, tan importante de la vida nacional, es digno de mención, de modo que les agradezco mucho la invitación que me hicieron. Senador, muchísimas gracias. A ti y a tu audiencia, muchas gracias. Gracias, senador.